Cuando son las 5:30 de la tarde, hacemos este contacto informativo para BPI TV, y es que esta semana ha circulado una comunicación confidencial que se dio entre el fiscal general militar Edgar López Borges y fue dirigida a el ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López. En esta carta se denuncia un incremento bastante significativo de los delitos dentro de la Fuerza Armada Nacional. Esto se traduce en una denuncia bastante significativa, ya que no solamente estamos hablando del alto índice de criminalidad que viven día a día los venezolanos en las calles, sino que se reconoce a través del fiscal general militar y se le informa al ministro de la Defensa que esos mismos delitos están presentes dentro de la Fuerza Armada Nacional y que funcionarios militares podrían estar entonces participando de estos delitos y ser protagonistas, formar parte de la delincuencia que actualmente vive en el país. Nosotros nos encontramos con el general Antonio Rivero, quien precisamente es un activista político y adicionalmente un experto en esta materia. Justamente sobre la preocupación de estos delitos, ¿cuáles podrían ser esos delitos para ir enumerando paso a paso cada una de las denuncias que se formulan en esta carta, que ya no es un ciudadano común, sino que es el fiscal militar el que se lo dice al ministro de la Defensa venezolano? Sí, Gabriela, mira, esto es un hecho que ya entra dentro del reconocimiento de la institucionalidad militar a partir de la instancia propiamente del Ministerio Público, que en este caso ahí dice Ministerio Público Militar, y se hace del conocimiento al ministro de la Defensa. Esta situación, hemos venido señalándola durante ya varios años. Esto no es nuevo. Este incremento es parte de lo que ha sido, este incremento de delitos por parte de funcionarios activos de la Fuerza Armada, sea tropa alistada, sea tropa profesional, o sean militares activos, profesionales, en el grado de teniente, primero teniente, capitanes, grados superiores de coronel y grados generales. Eso se ha incrementado considerablemente en los últimos años, pero se vienen cometiendo desde el anterior gobierno, propiamente del difunto traidor Hugo Chávez. Y en este momento este fiscal presenta incluso unas estadísticas de esta naturaleza con particularidad en la deserción militar. Ahora, él nombra allí 4 causas que define dentro digamos así, de la motivación o de lo conducente a esta proliferación desmedida de delitos en el campo por parte de militares. Y la define más allá del tratamiento que tiene el superior sobre el subalterno, de que no hay comunicación, no hay estudio social, de que no hay charlas cuando cometen algunas faltas leves, alguna indisciplina, sino que más bien hay incluso medidas cautelares que favorecen a los señalados y terminan incluso entregándole cargos en sitios importantes que no dejan entrever pues, la sanción a la cual tienen que ser sometidos. Estas causas que se encierran realmente dentro de una rutina, dentro de un normal procedimiento que debe existir internamente, pues no deja de señalar causas importantes que hemos venido denunciando, y aquí es donde está el meollo de esta situación. La proliferación, como cita esa comunicación enviada al ministro de la Defensa, señala particularmente 2 lugares y una unidad en forma específica, la Guardia Nacional, y habla de las zonas de operaciones de la Guardia Nacional en el área de Gran Caracas, en el área capital, Caracas, La Guaira, Miranda, y zonas circunvecinas, específicamente allí. Ahora, ¿por qué allí? ¿Son funcionarios activos que estarían cometiendo delitos, lo que es la incidencia que se denuncia en este caso? O sea, allí es donde está la mayoría de funcionarios que fueron procesados. Sí, allí es donde se denuncia, pues particularmente en esos lugares. Ahora, ¿por qué? Una de las causas que no señala el fiscal allí en su recomendación al ministro de la Defensa es precisamente la forma en la cual han admitido, han hecho alistamiento de personal de tropa profesional o alistado de la Guardia Nacional sin ninguna evaluación psicológica, sin ningún estudio social y, por supuesto,
alimentados con una ideologización política y con un ofrecimiento de recursos, de trabajo, de empleo a cualquiera que pudiera pertenecer a la Guardia Nacional. Y el resultado de eso no lo vemos solamente en los delitos que están cometiendo con robos, con asesinatos, como es el caso del conductor, que el 5 de octubre, el conductor de uno de los camiones estos de las bolsas CLA, que vienen robándola consuetudinariamente, pero uno de los conductores descubre o ve el rostro de uno de los guardias nacionales y terminan asesinándolo. Eso lo cita el propio comandante general de la Guardia Nacional. ¿Dónde lo cita? En una comunicación interna dentro de la Guardia Nacional. Entonces, no es solamente ese delito, no es solamente pues, el hurto, no es solamente la deserción, el que como delito militar que existe, sino que allí no se inscriben los delitos de represión pública, que es lo que termina siendo pues, conducente esta masa humana de alistamiento dentro de la Guardia Nacional y dentro de las policías incluso, sin ningún miramiento de conducta sobre esos ciudadanos y terminan lamentablemente cumpliendo órdenes arbitrarias, disparándole al pueblo, disparando a los jóvenes, disparándole a las protestas pacíficas que se han realizado en el país. Es decir, no se están escogiendo bien a los militares venezolanos y se concentran a los que tienen menos preparación o quizás los que están más dispuestos a recibir esas órdenes que van en contra de los derechos humanos de los venezolanos y se colocan justamente en estos lugares específicos donde fueron las protestas y donde también se podrían volver a activar. Mira, no descarto esto. Mira, haciendo un análisis de ello, hemos señalado también y hemos denunciado desde hace años para acá, no es nuevo, que parte de aquellos delincuentes que han sido liberados, incluso en aquellas prebendas y aquellas conversaciones que trajo la mentada ministra de Prisiones, en la cual había una relación de paz, de apaciguamiento con las cárceles venezolanas y de liberación de las cárceles venezolanas. Bueno, ellos terminaron, no dudo que hayan terminado muchos de estos delincuentes con uniforme en la Guardia Nacional, con uniforme en la policía, con uniforme en el ejército, en la armada y en la aviación. Y cometiendo estos delitos que finalmente, al no haber represión, al no haber prebendas, bonos por la represión pública, pues terminan ante la necesidad, que es la otra causa, la situación del país. Un guardia nacional, un tropa, un sargento segundo no tiene aquella entrada económica que hoy tiene un general y mucho menos la tiene porque no tiene un cargo público que hoy ocupan grandemente los generales a nivel de la administración pública, a nivel de empresas del Estado. Y por supuesto, esto es otra de las causas raíces de esta situación. ¿Por qué? Porque estos sargentos, esta tropa, ve al general, ve al coronel, ve al superior con tremendos carros, con tremenda vida, que lleva a raíz de qué? De una corruptela que está presente considerablemente y que tampoco... ¿Se sienten con el permiso de delinquir por eso? No, mira, y no vamos a justificar por esto, pero es una motivación, es un estímulo, es una conducción, es una relación. Y no dudo que las medidas cautelares que llevan a cabo sobre estas personas que le encuentran incurso en delito y la colocación en cargos, como cita el fiscal, de prebendas, etcétera, etcétera, no dudo que sean una manera para callarlo en función de órdenes que le están cumpliendo aguas arriba, de algunos superiores que también están en curso en delito y que de salir privados de libertad o de salir de la Guardia Nacional o ser expulsados de la Guardia Nacional, terminan denunciando lo que ven en los superiores. Esto ha ocurrido, esto viene ocurriendo. Entonces, mire, esto es muy complejo y es una de las causas mayores del deterioro quebrantable o la quebrantación que ha tenido la institución militar, producto de esta ideologización, producto de esta política nefasta que ha introducido este régimen dentro de la institución militar para buscar el sostén de su proyecto castrocomunista, porque eso es lo que buscó inicialmente Chávez. Chávez se alió. Chávez favoreció a los malos militares, por eso los ascendió. Chávez favoreció a aquellos que cometían delitos, a aquellos que se portaban mal con la finalidad de lograr un posesionamiento de las armas sobre el sostenimiento de su proyecto comunista. Y es parte de lo que existe en este régimen nefasto, en este régimen delictivo que yo llamo la casta delincuencial en la cual se inscribe y el motivo por el cual no quieren soltar el poder o no pueden soltar el poder o no quieren la alternabilidad democrática. ¿Por qué premiar justamente a los que cometen delito? ¿Es siempre tener una carta bajo la manga, tú obedeces mis órdenes porque si no tú puedes ser procesado? ¿Es tan simple como eso? Mira, es tan simple como eso. Esa es la práctica de Hugo Chávez.
Esa es la práctica del difunto traidor en relación a militares y lo hizo con militares y lo hizo con muchos civiles igualmente. Y al punto que, por ejemplo, un ejemplo de ello que trató de hacer ver de que cometió delito, el general Baduer, por ejemplo, y lo puso preso, trató de sembrar un precedente con el general Baduel, haciendo ver que cometió un delito y a pesar de ser su compadre, lo llevó a la cárcel y lo sentenciaron para 8 años y hoy sigue de cárcel producto pues propiamente de su liderazgo que trata de insurgir sobre lo que nefastamente está implementado y lo que conoce propiamente de ello y cómo su ascendiente dentro del estamento militar puede generar digamos, esta sublevación, esta rebelión que termine con esta dictadura. Es parte de eso, es un ejemplo, un detalle. Yo puedo decir también de mi persona en lo que respecta a ello. Yo no me vi incurso en ningún elemento de corrupción. De mi persona no pudieron encontrar ningún delito cuando estuve 5 años y medio en la administración pública, a pesar de haber administrado en emergencia, dinero, recursos, miles y millardos de dólares y de bolívares y de dólares, y ya ni sin cargo y sin casa de ese cargo, y así de general. Y no pueden decir y no encontraron nada que poder señalarme a mí. Por supuesto, no estoy preso en ese sentido, pero estoy apartado porque me opuse terrible. Quien se opone, por supuesto, tiene esa persecución. Quien cometió delito, lo mantienen callado, porque si no, vas preso. Y esa es la medida como también lo hacen con los subalternos, con la tropa profesional. Es lamentable todo esto, y aquí hay el llamado en 3 ámbitos. En el ámbito político, al liderazgo político, a entender la situación de la Fuerza Armada de esta naturaleza, a saber transmitir un mensaje a la Fuerza Armada sobre esto, a tomar partido dentro del punto de vista de lo que compete a la Asamblea Nacional en este tema, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de tratamiento de esta naturaleza con una institución militar, a la Asamblea Nacional fundamentalmente legítima, al Tribunal Supremo legítimo que están actualmente en este caso y que tiene pertinencia para estos casos. Y también hablo a la parte militar consciente, a quien me hace llegar estos documentos, a quien me hace llegar esta información que señalo, que denunciamos en el día de hoy y que ponemos a la luz pública. ¿Por qué ponerla a la luz pública? Algo que podemos saber que sí existe, que ya existe. Porque tenemos que tomar acción y tenemos que saber en quién debemos confiar de la Fuerza Armada y que llevar hacia un mensaje permanente hacia esos militares que de alguna manera, como reserva moral, pueden insurgir y trabajan como hormiguitas dentro de ella para tratar de hacer cambiar esa institución y conjuntamente con la población civil, que es el tercer ámbito donde dirijo mi mensaje, a tener en consideración esto. Ustedes pagan por la Fuerza Armada, por el sostenimiento de la Fuerza Armada. Los impuestos de la población civil, de la sociedad civil, va en traducción a ese sostén militar. Y esa fuerza civil, esa fuerza de la población tiene pertinencia y tiene exigencia que cumplir hacia la Fuerza Armada. Necesario ir a los cuarteles, necesario ir a demandar esa necesidad de cambio y que deje de ser el sostenimiento y se convierte en el quiebre, es decir, deje de ser el problema para convertirse en la solución de esta dictadura que está presente hoy en el país. General, la denuncia por sí ya es alarmante. Se habla entonces de delitos, incremento de delitos de una manera significativa dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero usted que conoce la Fuerza Armada Nacional por dentro, queremos que le explique a la ciudadanía la importancia del denunciante y quien recibe la denuncia, porque estamos hablando del fiscal general militar y del ministro de la Defensa. O sea, son 2 de las personas que justamente tienen que hacer frente a esta denuncia, y estas denuncias se han dado en otras oportunidades y sencillamente no llegan a ningún lado. Quizás la comparación con otro país para poder justamente poner en perspectiva la gravedad de esta carta confidencial que usted ha revelado al país. Mira, realmente es el fiscal general militar, o sea, la institución militar tiene un sistema judicial propio. Y, por supuesto, lo mismo que podría ser el Ministerio Público en el orden civil u ordinario, pues termina siendo, pues, en el carácter militar, la autoridad más importante desde el punto de vista de garantizar el cumplimiento del deber junto con la Corte Marcial o el presidente de la Corte Marcial o los tribunales militares. Y allí, pues, tiene la mayor instancia desde el punto de vista jurídico y de revelación de esta naturaleza, de la situación jurídica por parte de los militares en cuanto a su conducta y en cuanto al cumplimiento de las leyes que están establecidas, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista ordinario.
en ese sentido, pues, el nivel es superior. Es como hablar propiamente del fiscal general ante el presidente de la República, en todos los órdenes, en cualquier parte del mundo. Y hablarlo hacia el ministro de Defensa, que hoy ocupa digamos, un nivel mucho más allá de lo que representa propiamente el tema de seguridad y defensa nacional, porque el ministro de Defensa ya abarca otros ámbitos, incluso desde el punto de vista, que es otra de las causas de deterioro, por cierto, porque el ministro de Defensa o la Fuerza Armada se encarga de alimentación, se encarga de minería, se encarga de una cantidad de rubros desde el punto de vista, como dije anteriormente, de empresas e instituciones públicas que terminan lamentablemente viciados ante la corrupción que deriva de la gerencia pública en las instancias que está presente. Entonces, esos niveles en los cuales se enmarca esta denuncia o este planteamiento de la situación del país tiene que tener una atención importante, relevante, no solo por lo que implica el ámbito militar, sino, como dije anteriormente, el ámbito político, el político desde el punto de vista de oposición de la Asamblea Nacional en ese carácter, el ámbito jurídico externo a lo militar, que llamo aquí en todo caso al TSJ legítimo, y por supuesto desde el punto de vista de la población, saber dónde se inscriben. Hoy lamentablemente pues el índice de criminalidad en el país aumenta considerablemente y por supuesto, y ya es común decir desde hace varios años que más le temo a un delincuente, a un civil, que a un militar, a un guardia nacional, a un policía, por la forma que se conduce y porque lamentablemente la mayoría de ellos que andan en la calle terminan cometiendo delitos sobre la ciudadanía. Hay otro punto que me llama la atención. El fiscal militar, cuando Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de la República, comienza a hacer una serie de denuncias, todavía se mantiene en el cargo, inmediatamente los casos de represión que eran ejecutados por esos funcionarios militares pasaron a la jurisdicción militar. Y es precisamente este fiscal militar el que además habla de abuso de poder, no solamente de delitos comunes, sino de abuso de poder. Justamente esta represión y estas torturas que han sufrido algunos de los jóvenes que han sido detenidos forman parte de esta denuncia. ¿Será que el fiscal militar quiere dar un paso más allá como la fiscal general de la República o sencillamente esta es una comunicación interna que es regular o podría haber algo de institucionalidad dentro de la Fuerza Armada Nacional que haga que estas denuncias trasciendan mucho más allá de una comunicación confidencial? Mira, yo quiero favorecer este fiscal general que es reciente, fue nombrado en medio cambiado en medio, creo que fue en julio, agosto, que fue cambiado recientemente. Había una oficial de la Armada, que era la fiscal general, ahorita es un general de división del Ejército, creo yo, de Rojas Borges. Este planteamiento no es negativo, me explico, hay una preocupación. Lo único que tiene grandes deficiencias desde el punto de vista de las causas, como dije anteriormente, que señala él que esto puede estarse proliferando. Aquí, digamos así, el mal ejemplo de los superiores está presente como una de las causas raíces fundamentales de que un subalterno cometa delito porque ve cometiendo delito a los superiores. Hay la arenga que el militar, que él señala que falta de arenga, falta de conversaciones, de seguimiento, de estudio social de los subalternos, pero más allá de ello está el ejemplo, porque el narcotráfico, la corrupción, la posesión indebida de recursos del Estado, el enriquecimiento ilícito por parte de superiores, pues está a la luz de todos los subalternos. Está a la luz, porque muchos de esos subalternos, soldados, sargentos, son ayudantes, son acompañantes, son asistentes de los superiores. Y entonces terminan conociendo claramente la ejecución de estos delitos. Saben que le llegan, cómo no le llegan los comerciantes, cuando le llega una comisión, ellos mismos se la van a cobrar, ellos mismos van a cobrarle cheques, van a los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están, a la luz de estos subalternos, está la corrupción, está el cometimiento de delitos por parte de superiores. Entonces, el ejemplo de esta naturaleza está presente, pero cabe señalar, en base a lo que tú me estás preguntando, que también falta en esa carta o en esa presentación de esa situación, el término de la represión pública. ¿Cuántos están siendo juzgados en los actuales momentos o cuántos deberían estar siendo juzgados en este momento por cometer delitos de lesa humanidad en la represión pública? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos atropellos? ¿Cuántas torturas
se han cometido dentro de la instancia militar por parte de guardias nacionales, del ejército o de funcionarios del DIN. Eso no lo cita el fiscal. Para entender un cambio de este fiscal desde ese punto de vista, o como lo llevó a cabo la fiscal general, diremos que él tiene que estar denunciando esto y tiene que estar señalando en este momento que la liberación de todos esos presos políticos que tienen juicios militares deberían ordenar su liberación y no deberían ser procesados, no deberían acusarlo, debe solicitar la libertad. Esa sí sería una muestra total, absoluta, de cambio de ese fiscal general militar, como lo hizo la fiscal Luis Ortega Díaz. Bien, declaraciones del general Antonio Rivero, quien fue funcionario de carrera de la Fuerza Armada Nacional y además es un experto en esta materia, exiliado político ahora tras la persecución impuesta por el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Seguimos con más información en BPI TV.